Regreso ahorita contigo, voy con mi querido Alessandro Pagani para ir avanzando con nuestra agenda de invitados. Y mi querido Alessandro, pues tiene ahí un análisis importante a un año, y esto creo que es importante recordarlo, a un año del asesinato de Soleimani y con el ascenso de Biden en Estados Unidos, vienen cosas que no podemos perder de vista, y por eso le agradezco a mi querido Alessandro Pagani, escritor, historiador y columnista, que nos ayude con este análisis. ¿Cómo estás, mi querido Alessandro? Hola, querida Meme, feliz año nuevo a todos. Pues mi querido Alessandro, vamos a darle, hace un año que fue el asesinato de Soleimani, hoy llega ya en estos días, se acerca la llegada inminente de Joe Biden. ¿Qué nos espera? ¿Qué análisis podemos encontrar en esto? Bueno, yo pienso que la política de Estados Unidos está marcada como una huella desde ese estado profundo que determina, destaca toda la política imperial de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy día. Pasamos desde un mundo bipolar, un enfrentamiento en la guerra sucia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre capitalismo y socialismo, entre capital y fuerza de trabajo, a un intento de construcción de un nuevo orden mundial, que lo hemos visto básicamente a través de lo que fue el atentado de Nueva York con las Twin Towers, las Torres Gemelas, y pasando por todas las guerras sin límites que Estados Unidos han implementado desde el 99, básicamente, con la guerra en la antigua ex Federación Socialista Yugoslavia, pasando por Siria hoy día, y Libia, Irak, y la agresión imperial que hay hoy día, el acercamiento imperial y el cerco imperial contra Irán, y la guerra que vendrán, que básicamente Biden hereda, pero que en realidad es el representante de ese hilo rojo, de ese hilo de transmisión que siempre se ha dado en Estados Unidos, básicamente con la muerte de John F. Kennedy en el 63, cuando básicamente empezó este poderío, este nacimiento de este estado profundo, donde básicamente las veras fuerzas que mueven los hilos de la política interior y exterior de Estados Unidos son, por supuesto, el ejército, la industria tecnológica militar, como por ejemplo también las grandes lobbies que siempre han representado estas fuerzas ocultas, pero a la vez ni siquiera ocultas y que se ven, que son las grandes farmacéuticas, como hoy día, por ejemplo, en esta pandemia que vivimos, pero también la industria de las armas y por ende todo lo que ha venido con las guerras de Obama, esta nueva estrategia de Obama con el utilizo de drones en Afganistán, en Irak, y lo hemos visto justamente hace justo un año, el 3 de enero, con el asesinado, el vil e infame asesinado, porque pues solo así se puede juzgar un asesinado que es también violación de los derechos internacionales, de la Carta de la ONU. Básicamente el asesinato del teniente general iraní Soleimani, Qasem Soleimani, en el aeropuerto internacional de Bagdad en la noche del 3 de enero, donde básicamente todo el mundo se quedó básicamente parado, inquieto frente a esta aberrante política estadounidense llevada adelante por parte de Trump. Nosotros recordamos, el año pasado estábamos todos al pendiente de lo que hubiera podido pasar. Muchos analistas pensaban en una tercera guerra mundial, en una guerra termonuclear. El suscrito, yo siempre he dicho que no va a pasar una cosa de este tipo, porque el objetivo del capitalismo, objetivo de la burguesía imperialista a nivel mundial no es aniquilar la humanidad, no es aniquilar el mundo, sino, como sabemos, en un sentido marxista, es aprovecharse, explotar la fuerza de trabajo y por ende también los recursos nacionales de los estados-naciones soberanos que intentan, dentro de su propia autodeterminación de los pueblos reconocidos en las Naciones Unidas, pero evidentemente no por parte de este estado profundo en Estados Unidos, que evidentemente quieren aniquilar
todos estos países que ellos consideran terroristas y que definieron básicamente en el 2001, después de ese atentado a las Torres Gemelas, donde básicamente habían indicado y puntado el dedo contra Irak, contra Irán, contra Siria, contra Cuba, contra Venezuela, contra Corea del Norte, y todos estos países, aparte Cuba, Venezuela e Irán, que siguen resistiendo, hemos visto que fueron golpeados. Algunos, como en el caso de Irak, con la mentira, las fake news del utilizo de armas químicas, y entonces una alianza terrorista entre el gobierno de Saddam Hussein con Estados Unidos, con los terroristas. Y del otro lado también hemos visto toda la propaganda que vino con las revoluciones y las primaveras árabes en Oriente Medio, que se volvieron casi inmediatamente en inviernos árabes, o sea, con estas agresiones en Libia y después todas estas hordas de cortacabezas, de asesinos, de terroristas y mercenarios de la CIA, este ejército secreto de la OTAN, que se mueve, prácticamente se muda hacia Damasco. O sea, el objetivo era acabar también con el Estado de la Nación Árabe Siria. Hemos visto todo un enfrentamiento, un llamamiento a nivel internacional por parte de Siria que pidió la ayuda, algo que viene reconocido también en las Naciones Unidas, la posibilidad de un país de pedir ayuda militar en caso de agresión a otros países. La OTAN misma representa esto, pero obviamente con un sentido agresivo contra los pueblos que resisten, y en este caso, al contrario, al llamamiento que se dio desde Siria, respondieron Irán, respondieron los movimientos de resistencia y los movimientos de liberación de Oriente Medio, de los pueblos árabes, pero también Rusia. Y hemos visto la construcción de este eje de la resistencia que evidentemente ha creado no pocos problemas a las políticas imperiales de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN, por ende. En todo esto, ¿cómo vamos a tener nuestro enfoque en un sentido histórico y actual en la geopolítica internacional? Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que es la geografía también de esta región, y no tomarlo en un sentido estricto solo de Oriente Medio, sino entender lo que representa obviamente Irán, ese país persa, heredero de un imperio persa que ha perdurado por más de 500 años y que básicamente hoy día tiene un enfoque abierto hacia una puerta para Estados Unidos estratégica, hacia Asia Menor, y por ende el intento por parte de Estados Unidos de aniquilar con una fuerza brutal, imperial, militar, tecnológica, militar, esa posible o ya esta que se está construyendo relaciones Oriente-Oriente dentro de lo que es la construcción de una nueva ruta de la seda, que es básicamente el proyecto chino que embarca también obviamente Irán y también África, el continente africano. En este sentido está también estratégicamente y militarmente importante enfocarse sobre lo que es el Estrecho de Hormuz y sobre todo también el Nilo, donde básicamente ahí se darán las principales guerras, o sea, el control del agua y tierra, como siempre ha estado desde las guerras entre persas y griegos. Parece que no ha cambiado nada, simplemente la tecnología y la forma imperial en la cual estos grupos imperialistas intentan acabar con los movimientos, los pueblos que resisten, que es básicamente con una fuerza tecnológica militar, como en el asesinato de Qasem Soleimani. Para nosotros que vivimos en México, no se trata simplemente de entenderlo en un sentido histórico o geopolítico, no es simplemente o meramente un discurso exquisitamente académico, sino que básicamente lo que pasa a 15.000 kilómetros de distancia también es lo que pasa aquí en México, en el sentido que básicamente las relaciones que se darán, que se construirán en un diálogo trilateral entre Asia, entre Pacífico, en un continente, metafóricamente hablando, continente Asia-Pacífico, y por ende en una construcción de una trilateral entre Rusia, China,
México, entra, por supuesto, también los intereses imperiales de Estados Unidos que tienen bien perfecto dentro de su propia bandera, de sus propios símbolos imperiales, el hecho de tener esta doble águila que va hacia su mirada hacia Pacífico y hacia Atlántico. Entonces México representa obviamente desde los tiempos de la doctrina Monroe, desde los tiempos de la ocupación de nuestras land, de los territorios robados a México, ese eje estratégico que ellos consideran importante. Por eso que es también importante para nosotros aquí en México entender lo que va a pasar en Oriente Medio y entender también quién era este Qasem Soleimani. Y concluyo, Qasem Soleimani no era simplemente un militar, fue un representante de todo un movimiento y de toda una revolución islámica que se dio desde el 79 del siglo pasado, con la victoria de la revolución islámica en Irán, donde básicamente él como jovencito, como chavajo, se acercó desde una familia, él era parte de una familia humilde de campesinos, y básicamente en la guerra entre Irak e Irán, que se dio en los años 80, él llegó a volverse teniente general por lo que él ha vivido básicamente como militar, es decir, él no fue un militar que se volvió teniente general dentro de las academias militares, sino básicamente en la lucha, en la construcción de lo que fue la revolución, y siempre ha tenido un papel estratégico en lo que es, también ahí tomar la mapa geográfica, la lucha de Irán contra el narcotráfico. Increíble eso. Muchos piensan que Irán es un estado terrorista. Todo lo contrario. Básicamente Irán vive el terrorismo desde el nacimiento de la revolución islámica a través de muchos enfoques. O sea, un enfoque de esto es básicamente también el intento de abrir un canal, una ruta de la droga desde Afganistán, pasando por Irán y por ende los Balcanes y llegando a Europa con el opio. Qasem Soleimani fu parte de este grupo milicias, básicamente al-Quds, que no eran simplemente los que enfrentaron el terrorismo islámico en Siria y lo detuvieron, lo derrocaron, sino que básicamente son los que desde los años 80 cuidan las fronteras de su propio territorio patrio, Irán, de un intento de utilizar ese territorio persa para una nueva ruta de la droga. Por eso que cuando uno dice quién era Soleimani, por qué fue asesinado un luchador contra el narcotráfico, fue asesinado un patriota, fue asesinado un antiimperialista y sobre todo fue asesinado un campesino. Eso es lo que se tiene que decir. Todos podemos ser buenos a hacer un asesinato vil y cobarde desde la fuerza tecnológica militar de un Estado imperialista como Estados Unidos. Otra cosa es volverse teniente general de un pueblo que le ha entregado prácticamente el reconocimiento hoy, que su legado sigue vivo, mi querida Meme. Y creo que ahí, gracias, mi querido Richard. Creo que es importante rescatar estos análisis porque justo estamos hablando de alguien que era importante, que había marcado la historia y que Estados Unidos pues metió las manos, ahora sí donde no le llamaban, pero por la conveniencia del propio país. Particularmente es una atribución que Estados Unidos se toma mucho, le encanta meterse en esos temas, es una política muy paternalista, se ha considerado. Pero creo, mi querido Alessandro Pagani, que hay que estar muy pendientes porque la promesa de la administración entrante de Joe Biden es de volver a engrandecer a esos militares que intervenían en otros países, esa política de intervencionismo para rescatar otra vez la política paternalista, pues buscan engrandecerla y valdría la pena que continuáramos con estos análisis, sobre todo ya que esté Joe Biden dentro de la silla en la Casa Blanca tomando decisiones y que esto no se pierda de vista. Parece que para Estados Unidos cualquier lugar que tenga petróleo, cualquier lugar que tenga armas nucleares, cualquier lugar que tenga intereses
pues es objeto de persecución o de intervención. De eso ya estaremos hablando y mi querido Alessandro, te agradezco infinitamente estos análisis. ¿En dónde te pueden leer? ¿En dónde te pueden escuchar? ¿Dónde seguirte, mi querido Alessandro Pagani? Pues me encuentran en Facebook, Alessandro Pagani, y en Twitter, @elbrigantero, y también pueden leer mis columnas en CDP Noticias, Contralínea, y también en Global Research. Agradezco siempre el espacio que ustedes me regalan. Para mí es un gusto, un honor y un privilegio poder estar aquí y contribuir con mi granito de arena, mi querida Meme. Pues te agradezco muchísimo y ya sabes que esa es tu casa, mi querido Alessandro. Estamos al habla y estamos muy pendientes. Un abrazo. Gracias, un abrazo de vuelta.